soy catedrático emérito de Historia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, e investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano. El intento de autogolpe de Pedro Castillo en Perú a finales del año pasado, de 2022, generó una crisis institucional, política, social, de profunda magnitud y de grandes repercusiones en el país e inclusive fuera del mismo. Esta crisis, repito, desencadenada por un Pedro Castillo que estaba pasando momentos de gran debilidad, sin el apoyo del Parlamento, pero sin el apoyo también, ni siquiera de aquellas fuerzas políticas como Perú Libre, el partido marxista-leninista mariateguista, que lo había presentado a la elección presidencial. Repito, Castillo pasaba un momento de gran debilidad y esto lo llevó a una aventura un poco enloquecida, sin ningún tipo de apoyo, ni apoyo militar, ni apoyo policial, ni apoyo gremial, ni apoyo de la prensa, ni de la patronal. Sin ningún tipo de apoyo intentó forzar de alguna manera la mano a los congresistas y a los poderes fácticos del país y fracasó estrepitosamente en su jugada. Por fracasar también fracasó en su intento de buscar asilo en la embajada mexicana y terminó con sus huesos en la cárcel y donde se encuentra actualmente. Afortunadamente para el país, los mecanismos institucionales mostraron un grado de resistencia mayor al esperado. La institucionalidad se impuso, la sucesión presidencial fue la que terminó imponiéndose, de modo tal que la entonces vicepresidenta, que se especulaba que también podía salir del foco, pasó a ocupar la primera magistratura del país. Todo esto en un contexto de gran debilidad institucional, pese a lo que señalaba antes y que puede parecer de alguna manera contradictorio. Y esa debilidad institucional tiene que ver con las características del sistema político peruano, un sistema político muy fragmentada y una gran cantidad de partidos representados en el Parlamento, en un contexto en el cual los parlamentarios, los diputados, no pueden ser reelectos. Su mandato es único y ni siquiera dejando pasar uno o dos mandatos pueden volver al Parlamento. Esto hace que los incentivos de aquellos líderes políticos o de la sociedad civil interesados en participar en la actividad parlamentaria sean escasos, que el grado de preparación de los parlamentarios y su experiencia en el trabajo también sea muy limitada, y esto evidentemente reduce las posibilidades de acción de un parlamento muchas veces ineficaz, fragmentado, incapaz de llevar adelante propuestas serias e inclusive de pensar en términos del interés general. Muchas veces lo que prima es el interés de los parlamentarios por no perder un trabajo que durante unos pocos años les puede permitir un nivel de ingresos adecuado, y esto hace que se resistan de una manera casi patética inclusive a acelerar el fin o la disolución del Parlamento. Pese al escaso apoyo político, sindical, social de Pedro Castillo, que se nos manifestó en las primeras horas o inclusive en el día o los 2 o 3 días posteriores a su salida del poder, donde su soledad y aislamiento eran manifiestos. Sin embargo, lo que vimos es una gran cantidad de gente saliendo a las calles, de gente protestando por lo que entendían era un golpe contra la legitimidad de un gobernante de extracción popular, al cual se criticaba o se sacaba del poder, según estas argumentaciones, no tanto por sus posiciones políticas, sino sobre todo por sus orígenes sociales. Quizás los principales ejes de estas protestas comienzan a articularse, por un lado, en torno al pedido
de convocatoria de elecciones anticipadas, en torno al pedido, luego cada vez más insistente, en torno al pedido de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, y hay un tercer factor que de alguna manera engloba a muchos sectores de la protesta social o de la protesta política que no estaban encolumnados detrás de Pedro Castillo, que es la convocatoria de una asamblea constituyente. De alguna forma, esta idea de una asamblea constituyente que tiene raíces bolivarianas, una medida que se impulsó primero en Venezuela, luego en Ecuador, en Bolivia y en otros países sudamericanos, pues se convierte de alguna manera en el eje articulador de la protesta o de buena parte de las protestas. Una protesta que también, dada esa debilidad política de la nueva presidenta Boluarte, que no cuenta con un sólido apoyo parlamentario, en realidad está en clara minoría en el Congreso, pues hizo que en las primeras protestas el uso de la fuerza para reprimir a los manifestantes fuera excesivo. De modo tal que las protestas se saldaron con un número de muertos muy elevados, un número de muertos que llevaron a la comunidad política peruana, a la sociedad civil, pero también a la comunidad internacional a manifestar su preocupación por el tema de derechos humanos, por la posibilidad de que el uso de la fuerza excesivo, la utilización de fuego real para la represión de los manifestantes y también el elevado número de muertos ocurridos, pues implicara una violación sistemática de los derechos humanos. Esta preocupación es real, pero también lo que hay que ver es que la composición de los manifestantes es heterogénea, que no estamos únicamente ante una protesta espontánea y legítima de una parte de la población que se ve marginada y que aboga por mayores y mejores derechos civiles, políticos, sociales, sino que detrás de todo esto hay una amalgama de intereses muchas veces contradictorios, donde se mezcla por un lado la participación o presencia de la minería ilegal, que es una actividad que tiene un porcentaje y un potencial no solamente social, sino también económico muy importante, donde se mezcla también la presencia del narcotráfico intentando medrar en un contexto polarizado, enrarecido, y de ahí mejorar sus posiciones, donde se mezclan también el Movadef, el Movimiento de Solidaridad con Sendero Luminoso, y lo que quedan de Sendero Luminoso, que está muy activo en los valles del Braem, donde coexiste con una actividad de producción y tráfico de narcóticos muy importantes, y donde recientemente vimos cómo en una emboscada 7 policías eran asesinados. Estos hechos han conducido a situaciones de protesta no pacíficas, con serios intentos sistemáticos y a veces coordinados también de toma de aeropuertos, de cortes de carreteras, etcétera, etcétera. Pero repito, donde se mezclan, y en un momento como el actual es complicado de separar, la protesta legítima de amplios sectores de la ciudadanía, sobre todo de los más humildes, con movimientos antisistema e inclusive de delincuencia común. Una de las demandas repetidas de la gente que sale a las calles en las diversas ciudades del Perú es la convocatoria de elecciones anticipadas.
Cuando Dina Boluarte se hace cargo del gobierno, insiste en terminar su mandato, a la vista de la degradación de la situación política, insta al Parlamento a adelantar las elecciones. Hay un adelanto testimonial. La idea sería celebrar las elecciones a finales de este año, comienzo del próximo, y de manera tal de que el nuevo mandato comenzara en 2024. Pero la negativa sistemática del Parlamento, debido a ese empeño de los parlamentarios por acabar con su mandato, hace bastante complicado en este momento que la propia institución parlamentaria acelere el proceso electoral. Teniendo en cuenta el tiempo requerido entre la aprobación de la norma, la convocatoria de las elecciones, la organización de las elecciones y luego el tiempo fijado por las leyes para que el nuevo gobierno se haga cargo, yo me temo que por mucho empeño que pongan, será recién a finales de 2023 cuando puedan celebrarse estas elecciones y a comienzos del año próximo cuando el nuevo presidente o presidenta pueda hacerse cargo, ¿no? Lo que ocurre, por otro lado, es que en el caso de que se produzca un adelanto electoral, que las elecciones tanto presidenciales como parlamentarias se celebren en los próximos meses, la pregunta es, ¿va a solucionar esto la profunda crisis política que tiene Perú? Tengo serias dudas de que esto realmente pueda ocurrir. Primero, a la vista de lo que fueron los procesos electorales pasados, tanto el que permitió el triunfo de Pedro Castillo como el que permitió el triunfo previamente de Pedro Pablo Kuczynski. Segundo, por la gran fragmentación del voto, por la ausencia de claras mayorías parlamentarias que puedan favorecer la gobernabilidad y por el bajo nivel de los candidatos. Y esta idea de falta de liderazgo también hay que extenderla en este momento a los potenciales candidatos presidenciales que aspiran a suceder a Dina Boluarte en el Perú. Y todo esto hace que esta opción de elecciones anticipadas, que sin embargo es necesaria porque descomprimiría de alguna manera la situación política peruana, no va a traer, no va a aportar todas las soluciones que el país necesita si estas elecciones no van acompañadas de una profunda reforma tanto del sistema político como del sistema electoral.